Ante el secretariado ejecutivo del PIT-CNT, Marcelo, buenos días, gracias por venir. Es un gusto estar aquí. Bueno, no te enviamos carta para... No me enviaron una cartita Volvió para el intercambio epistolar ahí, la verdad. Para lo que Pero- dice que se acaben los tiempos de carga. Todo reaparece bajo... Falta que escritas a mano nomás, ¿no? Porque fueron en la computadora. Todo reaparece bajo nueva forma. Sí. Bueno, pero por lo menos no fue por Twitter, porque hoy por hoy hasta los políticos se escriben por ahí, por el Cierto. Snapchat este que veíamos a Macri y Cierto. Tinelli. Pero bueno, ¿cómo tomaron la primera carta de Vázquez donde se sentía amenazado y dijo no los voy a recibir así? La verdad que lo que causó principalmente fue sorpresa. Porque nosotros sabemos que hasta en los momentos de mayor discrepancia, inclusive en los momentos de mayor tensión, dentro de un conflicto, una huelga prolongada, una situación más extrema, digamos, que la que se viene dando, al final de cuentas las partes siempre tienen que encontrar un camino de sentarse a conversar, negociar, dialogar y buscar salidas. Así que nosotros cuando nos llegó la comunicación de que no accedía a tener una reunión, la verdad que lo que sentimos fue sorpresa, no entendíamos la posición del presidente de la República y así lo manifestamos ¿Le en una sorprendió respuesta, ¿no? que el presidente se sintiera ofendido? ¿Le sorprendió el tono de la respuesta? ¿Qué fue puntualmente lo que les causó sorpresa? No, en la subjetividad siempre hay que tratar de ponerse, digamos, del otro lado. No nos sorprendió que se sintiera molesto por eventuales declaraciones de gente del PIT-CNT, porque en forma notoria estamos en un momento de discrepancias. Hemos discrepado con el contenido y con la forma en que se adoptó la decisión, digamos, de un conjunto de medidas fiscales que nos enteramos por conferencia de prensa. 2 veces ya la cuestión de los criterios de negociación, las pautas del Poder Ejecutivo en los consejos de salario, donde también nos enteramos por conferencia de prensa, sino de la conclusión. Si yo tengo diferencias, lo que más tengo que hacer es conversar, que fue lo que dijo el PIT-CNT, ¿no? Nosotros no estamos para faltarle el respeto a nadie, sí estamos para defender con firmeza nuestros puntos de vista y la plataforma de los trabajadores y nuestras visiones, pero en todas las situaciones, y más cuando hay diferencias, lo que hay que hacer es dialogar y conversar. Por eso la nota nuestra termina sosteniendo que, al contrario de lo que había resuelto el presidente, el movimiento sindical siempre va a estar dispuesto y abierto al diálogo, inclusive en los momentos de más diferencia. Ajá. Sí. Y a No, Vázquez- que en la carta Vázquez pone 3 frases que fueron dichas por 3 justamente del PIT-CNT, en una es tuya. Se va a desencadenar una conflictividad gigantesca, va a haber una confrontación como nunca conocieron los gobiernos del Frente Amplio y tildaron a nuestro gobierno como un gobierno neoliberal. Esas fueron las 3 frases que le molestaron a Vázquez. Sí, yo algunas no las registro. La de neoliberal, no te acordás, no recordás a algún dirigente que lo haya dicho. Yo no lo recuerdo. Se le atribuyen a José Lorenzo López. A José, ¿no? a Sí. José López. José López. No, la verdad que no la recuerdo porque en general el PIT-CNT no caracteriza a este gobierno de neoliberal. Ajá. Eso está en las resoluciones de los congresos. Sí hay compañeros que legítimamente sostienen, pero han tenido, digamos, una posición demasiado minoritaria en el Congreso, digamos, no, en la dirección de la central Sí. no es esa la caracterización. Tú ¿no? has dicho algo que lo veíamos recién en el resumen, que es decir, bueno, el movimiento sindical está para actuar cuando vemos que el gobierno se va hacia la derecha, ¿no? Por alguna de las medidas. Sí, si uno mira la trayectoria de los últimos años, cuando se han tomado decisiones que podrían, quiero ser objetivo, digamos, podrían ser caracterizadas como dentro de la visión neoclásica en economía, o que, bueno, muestran un sesgo que no es de la tradición progresista, la cuestión de la posibilidad de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la cuestión del TISA. Esa idea que aquí algunos han sostenido también, de que para controlar la inflación hay que desindexar los salarios, que es un disparate. Eso va contra de la tradición de los consejos de salario del año 43 a la fecha. Y es una idea que no es de izquierda. Yo creo que objetivamente, hay que ver cómo se le llama eso, pero el movimiento sindical ha actuado para que las cosas vuelvan a sus ejes, que fue lo que dijimos nosotros, porque al final no tuvimos tratado de libre comercio con Estados Unidos, no se firmó el TISA, y bueno, estamos en una batalla para que la gente pueda tener garantías de mantenimiento del salario real. Pero yo repito, esa visión de que la inflación la generan los salarios, o que el salario es el que genera el desempleo,
no es una visión, digamos, crítica de izquierda o progresista, es otra cosa, ¿no? Ajá, es la visión, digamos, de la economía de mercado más allá de cuál sea Totalmente. dentro de las distintas áreas Del que hay. paradigma Ahora. neoclásico en economía, así, abiertamente. Pero Marcelo, sí, perdón, No, Gastón. Se van a reunir con Vázquez, consiguieron la reunión. Ahora, si Vázquez en la reunión le dije que no, que como está el panorama, parece lo más probable. Me imagino que no te querés adelantar, pero parece lo más, ya les ha dicho que no una vez este año. Varias veces. Parece lo más probable. ¿Qué pasa? Va a haber una conflictividad gigante en la segunda mitad del año igual. Bueno, ahí está la otra cuestión. Fernando dijo, bueno, si las pautas no cambian va a haber una conflictividad gigante. ¿Es que alguien se puede enojar por eso? Supongamos que Fernando no haya dicho la palabra gigante, gigantesca creo que fue que dijo. Que hubiera dicho, bueno, quienes miden el índice de conflictividad, le va a dar un poquito más alto, le va a dar más alto si no cambian las pautas. Hay algo ahí que es evidente y es que ahora se negocian la mayoría de los grupos, ¿no? Y entre ellos, grandes como comercio, los que tienen construcción. más gente. Digo, Por declaraciones, no hay que enojarse. Hay que fundamentar, hay que tener fundamentos. No, pero también Fernando Pereira, lo escuchábamos ahí, y en la carta ustedes un poco asumen que alguna declaración lo puede haber ofendido, pero Pereira es más claro y dice, capaz que cometimos algún error. Vázquez les marcó un poco la cancha ahora también, diciendo, ojo que si suben mucho el tono de las críticas, ¿se puede cortar el diálogo? ¿No lo tomaron la carta como condicionar ese diálogo? No. Sí, nosotros dijimos, porque es la verdad, cuando el movimiento sindical establece una opinión, no es para ofender, ni para faltar el respeto, ni para amenazar. No es para eso, ¿no? Y eso creo que fue lo que fue bienvenido. Pero se habló de una demostración de poder después del acto también. Miren lo que es esto, estamos representando 1 millón de trabajadores, la fuerza que tenemos. Bueno, pero eso es con independencia de las declaraciones. Si hay un paro general como el que hubo, que fue enorme, amplísimo, antes había habido una gran movilización en donde se establece un criterio de tratar de superar los salarios sumergidos, variar las pautas. Estamos planteando acá una tesis absolutamente sensata, digamos, moderada, que es empatar en el salario real de los trabajadores, es decir, que se mantenga en los puntos donde hay correctivo el poder de compra de los trabajadores y que traigan el correctivo para que haya un correctivo anual. Hasta ahora son pocos los que han perdido salario real, ¿no? Hasta ahora. Sí, la eventual pérdida se da en los periodos intermedios entre los ajustes, y hay una falla. Y es que el Poder Ejecutivo estableció sus pautas sobre el supuesto de una inflación decreciente que todavía no se ha observado, y los ajustes de salario sí son decrecientes, y en el medio, entre ajuste, y particularmente hasta que el correctivo empata con el salario real, hay cierta pérdida. No es una pérdida enorme, pero hay cierto deterioro del poder de compra del salario real. Entonces nosotros decimos, ¿puede ser una cuestión de principio? ¿Puede ser una cuestión que varíe los términos generales de la economía, que haya un correctivo anual? Es decir, una garantía de que en ese momento se empata en el salario real. Si el gobierno le pegan el clavo, digamos, a las estimaciones de inflación, ese correctivo inclusive es insignificante. En más o en menos es una cuestión insignificante. Yo creo que acá hay que tener más cintura, como se demostró, por ejemplo, y es una muy buena noticia, en un avance que conquistaron nuestros compañeros de la UNASPU, que han participado con nosotros en la movilización del 26 de junio y en el paro general. Yo creo que ahí es un camino que hay que seguir manteniendo. Marcelo, te voy a levantar un centro porque quien metió cuchara ahora también es el Fondo Monetario Internacional, que declaró que el reciente ajuste fiscal impulsado por el equipo económico... Consolidación fiscal, dijo el Fondo Monetario. Claro, hay que cuidar los eufemismos. Es el camino a seguir. ¿Qué opinás de eso? Bueno, si me pongo irónico, es una demostración al revés, por el absurdo, ¿no? El movimiento popular tiene una visión crítica del ajuste, particularmente porque todavía nos cuesta enormemente gravar más a la gran riqueza del país. Y además porque los gastos que se comprimen pueden cumplir un rol recesivo y afectan políticas sociales que son importantes. Nosotros tenemos una visión crítica. El Fondo Monetario lo está elogiando, ¿no? Sí. Yo siempre bromeo con mis compañeros que había un viejo diputado socialdemócrata alemán, obrero alemán, que se llamaba Augusto Bebel, y que decía, bueno, hizo un discurso allí, fue muy aplaudido por las fuerzas patronales y de derecha, y él decía, ¿qué habrás dicho, viejo Bebel, que te elogian tanto? Yo creo que hay que revisar, al final de cuentas, todas estas escaramuzas, dimes, diretes, no son el centro del asunto. La comunicación epistolar con el presidente no es el centro del asunto, para nosotros tema finalizado, pero hay una discusión grande en el país, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que deben aplicarse
para salir de las consecuencias de la crisis mundial. ¿Cuáles son las medidas adecuadas en un momento de desaceleración? Hay quienes, digamos, de repente están jugando demasiado en los equilibrios macroeconómicos y demasiado en el achique y nosotros decimos... ¿Eso es menos de izquierda? Tienen que haber políticas contracíclicas, decimos nosotros. Es más, la polémica muchas veces ni siquiera es con el movimiento sindical. Basta leer cuál es el programa de gobierno y compararlo con respecto a algunas cuestiones que se vienen aplicando y yo creo que hay que... Pero el equipo económico para ustedes... Hay que ajustar el rumbo, digamos. ¿No es un equipo económico de izquierda? ¿No lleva un rumbo de izquierda este gobierno? Yo diría, para deslindar con esa versión de que se caracteriza el gobierno como neoliberal, nosotros no tenemos una polémica con el Poder Ejecutivo por neoliberal. Pongo un ejemplo. Nosotros estamos criticando las pautas del Poder Ejecutivo en los consejos de salario. Una polémica con los neoliberales es que liquidarían los consejos de salario, no los convocarían. Porque como el mercado es el mejor asignador de los recursos, no precisa ni siquiera negociación. Hoy no lo plantea nadie eso igual en Uruguay, ¿no? No lo plantea nadie, pero nosotros tenemos ya algunos momentos en la historia donde los consejos de salario no funcionaron. Ahora, Marcelo, en igual, este caso... Gastón, con el ejemplo que pusiste anterior, ¿no? De si te aplaude la derecha a preocuparse... Dejás un poco claro que lo que te preguntaba Juan Miguel, creo que hay que el equipo ajustarlo. económico no está hacia la izquierda. Nosotros tenemos diferencias, lo decimos con respeto, profundas con el equipo económico, con políticas, digamos, que se están desarrollando y creemos que... Eso las que que aplaude el Fondo Monetario Internacional. Y este concreto lo aplaudió el Fondo Monetario Internacional. Y no creemos otra parte que del frente, ¿no? hay que cambiarlas, ¿no? Pero hay que cambiarlas. ¿cómo ven desde el movimiento sindical la interna del Frente Amplio? Porque parece haber allí un debate ideológico que no termina de darse, porque Astori quiere inserción internacional y tratados con el resto del mundo, y si es por afuera del Mercosur, que sea por afuera del Mercosur, porque se dan estas discusiones en cuanto a los equilibrios macroeconómicos. Bueno, hoy arranca la rendición con pelotera interna. Exactamente, ¿no? dentro del frente. ¿No es ese el problema de la fuerza política, en definitiva? Sí, pero ahí, digamos, por razones institucionales no me corresponde a mí en el rol de movimiento sindical, digamos, pronunciarme. Porque hay una parte del frente que está más alineada con el PIT-CNT. Como actor o ciudadano, desde un punto de vista político, cualquiera tenemos derecho. Yo te digo que en el PIT-CNT hay mucha expectativa de que en la rendición de cuentas se flexibilice ese abatir el gasto, digamos que no es ni diferir ni postergar lo que dice el proyecto, habla de abatir. Tampoco hay garantías de que luego se pueda implementar. Que en la discusión interna de la bancada frente amplista, de todas las fuerzas políticas, se encuentren caminos de creatividad para poder no recortar el gasto en la ANEP, en la educación, son nuestros chiquilines. En la Universidad de la República no se puede hablar de desarrollo, de innovación, de investigación, recortando de esta manera la universidad, que hace el 80% de la investigación científica en el país. En la salud pública, en el INAHU, en fin, en algunas áreas que hacen a las políticas sociales. Tenemos expectativa de que eso cambie. Y hay cabeza, porque, por ejemplo, con esta emisión de bonos que hizo el Poder Ejecutivo, se recibieron recursos. Yo creo que debería haber la creatividad para, siendo responsable con el déficit fiscal, no abatir estos dineros que tampoco son tantos con respecto al PBI. Y lo otro que tenemos expectativa, y que vamos a insistir hasta el final. Yo sé que nos han dicho que no varias veces, pero uno siempre apuesta al razonamiento, a fundamentar y conquistar acuerdos, digamos. Los criterios para los consejos de salario, que nosotros criticamos en el 2015, pero en el 2016 son peores que en el 2015, tienen que tener variación. Marcelo, ¿hay posibilidad de una tregua con el gobierno? Te explico por qué. Porque el gobierno dice, el equipo económico dice, la situación es pasar este año 2016, que en 2017 se va a ir retomando el crecimiento porque las condiciones externas van a mejorar, también las condiciones internas. El presidente les puede decir, en más de una década de gobierno del Frente Amplio hubo un crecimiento impresionante del salario real. Que reconocemos, esperen que ahora hay una situación que objetivamente es difícil, el empleo se está resintiendo. En este momento no están las condiciones para garantizar lo que el PIT-CNT está pidiendo, lo que muchos en la interna del Frente Amplio están pidiendo. No puede haber ahí una tregua, una especie de crédito para un gobierno que durante más de 10 años en realidad estuvo bastante alineado con lo que planteaba el movimiento sindical. Tregua no puede haber, porque tampoco hay guerra.
Es decir, Hace un nosotros- rato dijiste estamos en una batalla. Hay lucha. Hay desafío Hay al lucha, presidente, pero ¿no? lucha ha habido siempre. Es más, yo te pongo este ejemplo, pero igual me voy a referir a eso Sí. porque me parece bien importante lo que tú preguntás. Si el gobierno modifica las pautas, inclusive tomando algunos de los criterios que plantea el PICNT, los consejos de salario igual son movidos. Porque las pautas del Poder Ejecutivo son las reglas del juego de la negociación, pero nosotros negociamos con las patronales. Y los paros Y son contra así- ellos a veces. Y así el gobierno marcara las pautas. Eso no significa que las patronales enseguida van a llegar a un acuerdo con Como nosotros. ya pasó, digamos. ¿no? Se arregló por Entonces, afuera de la... Sí. Yo no hablo de tregua porque tampoco es que estamos en una guerra o en un conflicto a priori con el Poder Ejecutivo. De todas maneras, es bien interesante saber que la principal propuesta del PICNT es la necesidad de ir a un plan de generación de puestos de trabajo de calidad y que hemos planteado la instalación de un Consejo Superior de Trabajo en donde analizar concretamente, ¿no? Blanco sobre negro, cuál es la inversión que va a haber, qué se va a hacer en infraestructura, cuáles son las carreteras que se van a resolver, qué hacemos con el ferrocarril, que requiere, digamos, un proceso de reactivación porque desde un punto de vista logístico es fundamental para la producción nacional, qué vamos a hacer con el sistema de compras del Estado, qué va a pasar con la inversión extranjera directa, si ella viene y chau, y se le da zona franca, etcétera, y se le arregla la logística que precisa y más nada, o se le piden compromisos de que desarrolle un tejido industrial en el país, que arme proveedores nacionales. Es decir, el primer elemento que nosotros queremos conversar es el trabajo. Si en ese marco el gobierno, digamos, con toda la información arriba de la mesa, y también las patronales, ¿no? Exploramos un camino de un diálogo que conduce a un acuerdo donde quedan claras las reglas del juego, el movimiento sindical está dispuesto a participar. Muy bien. Bien. Marcelo, tenemos que cerrar, pero una última pregunta. ¿Se está organizando un nuevo paro o van a esperar esta reunión con el presidente? Mirá, lo primero que vamos a hacer es una reunión con todos los delegados de los consejos de salarios. Fueron elevadas algunas propuestas de movilización a los gremios y en la primer quincena de agosto vamos a tener una mesa representativa que va a estar resolviendo, digamos, cuáles son las posibles acciones Las que medidas a se seguir. desarrollen. Y la reunión con Vázquez no Y se estamos sabe. a la espera de Que esa diga la reunión fecha. con No tiene Tabaré fecha. Vázquez, que la consideramos muy importante. Lo van a llevar a Ismael Fuentes, que dijo que era un niño caprichoso. Ayer el presidente se va a pudrir de vuelta. No, Ismael es un excelente compañero nuestro, además muy amigo y querido, pero él no participó en la valoración que bien. hizo el secretariado, digamos. Bien. Marcelo Abdala, muchísimas gracias por Marcelo. acompañarnos. Gracias. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, el doctor Juan Carlos Polié con calidad